Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de visualbasic.net, donde estamos viendo pues el sistema de créditos. Vamos a ver el módulo de crear crédito. Entonces, para ir adelantando, pues ya yo tengo aquí el formulario de dicho módulo ya realizado. Lo pueden realizar de esta forma o de la forma que ustedes deseen. Los campos que necesitamos claves para este módulo van a ser pues el número de documento del cliente para poder obtener el ID del cliente y poderlo insertar en la tabla correspondiente. Entonces, en el caso de acá arriba, solamente vamos a tener ese campo, porque por medio de ese campo vamos a obtener el ID del cliente y vamos a tener el ID del usuario, es decir, el que esté utilizando el sistema va a ingresar el ID de su usuario para poder crear el crédito y que quede registrado qué usuario fue el que creó tal crédito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener estos dos botones, uno para consultar el ID del cliente por medio de su número de documento y el botón de crear crédito para poder crear el crédito de dicho cliente. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que vamos a hacer es irnos a la base de datos y crear un procedimiento almacenado para crear el crédito, así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de la consola de MySQL, lo que voy a hacer es utilizar la base de datos, que en este caso pues se llama tienda, y vamos a utilizar ahora un describe para mirar los campos que tiene la tabla de créditos. Entonces, describe créditos, punto y coma, y aquí nos aparecen los campos de dicha tabla. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un procedimiento almacenado que nos permita crear un registro para esa tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí create procedure, vamos a llamar crear -crédito, abrimos paréntesis para colocar los parámetros de este procedimiento almacenado. En este caso pues vamos a necesitar el ID del cliente, entonces vamos a colocarle ID-CTE y este va a ser de tipo int, va a ser un signet, es decir que solamente va a aceptar positivos. Colocamos una coma y ahora colocamos que también necesitamos el ID del usuario, IDU, int, un signet y listo. Ya con estos dos parámetros podemos crear el crédito para dicho cliente. Entonces las instrucciones de este procedimiento almacenado pues va a ser un insert into créditos, abrimos paréntesis y se van a insertar datos en los campos ID cliente, ID usuario, estado, valor y fecha de asignación. Cerramos el paréntesis y ahora colocamos los valores. Le colocamos aquí values, vamos a presionar enter para seguir abajo, abrimos paréntesis y colocamos ahora uno a uno los valores. Entonces en el caso de el ID del cliente pues va a estar almacenado en el parámetro llamado ID-CTE, el ID del usuario en el parámetro ID-U, el estado pues el estado va a ser activo, porque cuando creamos el crédito automáticamente pues tiene que estar activo para poder funcionar. En el caso del valor pues se va a inicializar en 0, ya después va a ir cambiando o actualizándose dependiendo de las transacciones que tenga ese crédito. Entonces en el caso de la fecha de asignación vamos a colocar un now, una función now para que nos obtenga la fecha actual y cerramos el paréntesis para terminar la instrucción insert into y presionamos punto y coma. Presionamos ahora enter y automáticamente tenemos creado el procedimiento almacenado. Entonces ya creado el procedimiento almacenado podemos pasar ahora el código correspondiente para poder utilizarlo. Entonces vamos de nuevo a Visual Studio y sigamos con el código. Bueno, ya dentro de Visual Studio lo primero que voy a hacer es crear dos clases aquí en la capa de datos para poder interactuar tanto con la tabla usuarios y con la tabla créditos de la base de datos. Entonces clic derecho, agregar, presionamos en clase y esta clase la vamos a llamar de créditos. Presionamos en agregar, creamos otra clase nueva y esta la vamos a llamar de usuarios y presionamos en agregar. De igual forma vamos a crear las clases correspondientes en la capa entidad, agregar, clase, a esta la vamos a llamar usuario, presionamos en agregar y esta la vamos a llamar crédito. Listo, entonces las clases que acabamos de crear en la capa datos vamos a hacer los cambios correspondientes para que puedan utilizarse. En este caso vamos a heredar de la clase conexión y creamos el atributo CMD para poderlos utilizar en las instrucciones SQL que vayamos a utilizar. Entonces private CMD as
MySQL command. Bueno, aquí falta incluir en la parte de arriba imports mysql.data.mysql client para poder utilizar las clases correspondientes. Entonces aquí ahora sí lo podemos utilizar, MySQL command, y ya tenemos el atributo creado. Vamos a hacer lo mismo con las clases de usuarios. Listo, entonces ya he creado los atributos para la clase crédito y la clase usuario. Estos dos códigos o estas dos clases se las voy a dejar en la descripción del video para que las puedan descargar. Y ya he creado los atributos para cada clase. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la clase primero de usuarios y vamos a crear un nuevo método. En este caso pues va a ser public, va a ser function y se va a llamar existe usuario ID, porque lo que vamos a ver si retorna el ID del usuario y si es correcto pues que permita crear el crédito, porque si vamos a ingresar un ID de usuario que no existe, entonces vamos a tener conflicto después con los datos en la base de datos. Entonces si el ID del usuario existe, entonces que nos permita crear el crédito. Entonces con este método vamos a comprobar si el ID del usuario existe o no. Entonces esto va a retornar un boolean, true o false. Colocamos aquí un try catch. Con lo que está alojado en el parámetro IDU. Entonces, si el ID del usuario que nosotros ingresemos en la caja de texto que tenemos acá existe en la base de datos, entonces este método nos va a devolver un true. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es asignarle al objeto CMD en su propiedad connection la cadena de conexión, la cual está en el atributo con. Ahora lo que vamos a hacer es crear un data table. Ya les voy a explicar por qué. As new data table. Y luego de crear el data table vamos a ejecutar la instrucción SQL por medio de cmd.execute_non_query. Si esto es correcto, entonces que realice lo siguiente. Creamos un objeto de tipo data_adapter para poder llenar el data table. As new MySQL data_adapter y le pasamos al constructor el objeto CMD. Entonces luego de pasar el objeto CMD utilizamos el objeto de tipo data_adapter, utilizamos el método fill para llenar el data table y le pasamos como argumento el data table para que se llene. Entonces ya llenado el data table, nos salimos de este condicional y vamos a colocar otro condicional que en el caso de que el data table en su propiedad rows y en su propiedad count, si esto me devuelve un número mayor que 0, es decir, si el data table tiene un registro o más, eso quiere decir que efectivamente la consulta que hicimos acá arriba se ejecutó correctamente. Eso quiere decir que hay registros en el data table. Entonces, si hay registros en el data table, entonces pues vamos a retornar un true. Eso quiere decir que el usuario efectivamente existe. Y si no, pues retornamos un false. Aquí en el catch vamos a colocar el false también. Y
colocamos un MSG Box para que nos muestre un mensaje de la excepción si se produce alguna. Colocamos un Finally para cerrar la conexión y ya vamos al método desconectar. Y ya con esto estamos comprobando si el ID del usuario que ingresemos en el formulario existe o no. Vámonos ahora a la clase de créditos y vamos a crear el método que nos va a permitir insertar un registro a esa tabla. Entonces public function se va a llamar crear crédito y va a devolver valor de tipo de dato boolean. Entonces utilizamos un try catch, nos conectamos a la base de datos, utilizamos el objeto cmd, new mysql command para crear el objeto cmd y le pasamos la instrucción sql. En este caso, como nosotros creamos un procedimiento almacenado para poder insertar un registro a esa tabla, llamamos al procedimiento almacenado que se llama crear-crédito. Entonces luego de crear esa consulta SQL en el constructor, lo que tenemos que hacer ahora es especificar al objeto cmd qué tipo de consulta SQL es la que se va a ejecutar. En este caso vamos a ejecutar un procedimiento almacenado, tenemos que indicarle que va a ser un procedimiento almacenado. Entonces eso lo hacemos por medio de la propiedad command type y esta va a ser igual a command type.storedProcedure. Entonces con eso le estamos indicando que vamos a ejecutar es un procedimiento almacenado y no una consulta SQL normal. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es agregar los parámetros que se van a agregar al procedimiento almacenado. Entonces recuerden que este procedimiento almacenado tiene dos parámetros, los cuales son el ID del cliente y el ID del usuario, los cuales pues tenemos que pasar obviamente acá en los paréntesis del método crear crédito. Entonces ID CTE se va a llamar el primer argumento y va a ser de tipo de dato integer y el otro se va a llamar ID U y también va a ser de tipo de dato integer. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es asociar estos parámetros que tengo aquí en el método crear crédito de la clase de créditos a los parámetros del procedimiento almacenado. Y recuerden que eso lo realizamos con el objeto cmd, utilizando la propiedad parameters y utilizando el método addWithValue. Recuerden que este método addWithValue recibe dos argumentos. El primero es el nombre del parámetro que le dimos en el procedimiento almacenado. Entonces, cuando nosotros creamos el procedimiento almacenado, ese parámetro le colocamos como nombre id-cte. Entonces recuerden que el segundo argumento de este método addWithValue es el valor que se le va a pasar a ese parámetro. Entonces ese valor se va a almacenar en el parámetro del método crear crédito llamado id-cte. Entonces id-cte es el valor que se va a guardar en el parámetro del procedimiento almacenado. Entonces ya pasamos el primero, tenemos que pasar ahora el segundo, cmd.parameters.addWithValue y le pasamos el nombre del segundo parámetro, id-u, y colocamos una coma y colocamos el valor donde se va a almacenar el parámetro del procedimiento almacenado, el cual se llama id-u, que es este que tenemos acá, el cual pues se va a almacenar el valor que nosotros ingresemos aquí en el formulario. Si nosotros ingresamos ese valor acá, posteriormente vamos a hacer que se guarde en este parámetro y pasárselo al parámetro del procedimiento almacenado. Entonces ya referenciados los parámetros del procedimiento almacenado, lo que tenemos que pasar ahora es la cadena de conexión al objeto cmd igual a el atributo com. Lo que nos restaría por hacer es ahora es ejecutar la consulta si cmd.executeNonQuery. Si esto se ejecuta correctamente, mandamos un mensaje al usuario para decirle que el crédito se creó correctamente y retornamos un true. En el caso de que no, retornamos un false. Colocamos este false aquí en el catch, mandamos un mensaje de la excepción si se produce alguna y cerramos la cadena de conexión. Cerramos la conexión con la base de datos por medio del finally y llamamos a la función desconectar. Listo, entonces con este código ya tenemos creado el método crear crédito, que es el que nos va a permitir insertar un registro desde Visual Basic hacia la base de datos que tenemos en MySQL.
Entonces lo que nos restaría por hacer es ahora codificar lo que está en el formulario de crear crédito. Entonces nos vamos aquí al botón de consultar para primero poder extraer el ID del cliente. Y aquí tenemos un método de la clase de cliente que nos permite realizar ese procedimiento. Entonces solamente tenemos que utilizar el método consultar cliente, el cual me devuelve un objeto de tipo cliente. Tenemos que pasarle el número de identificación y nos va a devolver un objeto con toda la información del cliente. Entonces nos vamos de nuevo acá al formulario, presionamos doble clic en el botón y automáticamente pues se va a crear el evento clic de dicho botón. Realizamos un bloque try catch y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo de clientes, as new de clientes, para poder utilizar el método consultar cliente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un objeto, una variable objeto llamada clientes, y va a ser de tipo cliente. Entonces esto va a ser igual a dc, que sería el objeto de tipo de clientes, punto consultar cliente, que es el método que me va a retornar los datos del cliente si le pasamos el número de identificación. Entonces dentro de los paréntesis le pasamos el número de identificación, el cual está en la caja txt numid en su propiedad text. Entonces le estamos pasando lo que insertemos en la caja de texto txt numid, que es donde vamos a ingresar el número de identificación del cliente, y ese método de consultar cliente me va a retornar un objeto de tipo cliente con todos esos datos. Entonces nos vamos de nuevo al código del botón y ya teniendo los datos del cliente en este objeto, lo único que tengo que hacer es mostrar en la caja de texto txt y de cliente en su propiedad text lo que está almacenado en el objeto cliente y en la propiedad y de cliente. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ya con esto estamos mostrando el ID del cliente para luego insertarlo a la tabla de créditos y así pues crear el crédito para dicho cliente. Entonces aquí en el catch lo que vamos a hacer es colocar un MSG box y mostrar el mensaje de la excepción si se produce alguna excepción. Entonces ya con esto estamos mostrando el ID del cliente teniendo en cuenta pues su número de identificación. Lo que tenemos que hacer ahora es codificar el botón de crear crédito para que nos permita insertar ese nuevo crédito a la base de datos. Entonces vamos a crear un bloque try catch y lo que vamos a hacer es crear dos objetos, uno llamado DCR, que va a ser de tipo de créditos, para poder utilizar el método de la clase de créditos, que es crear crédito. Y también vamos a crear uno llamado DU, que va a ser de tipo de usuarios, para que nos permita utilizar el método existe usuario ID, que nos permita saber si el ID del usuario que vamos a ingresar en el formulario existe o no. Entonces ya con esas dos clases puedo utilizar dichos métodos. Lo que voy a hacer ahora es crear una variable que se llama existe ID y la cual va a ser pues de tipo de dato boolean, la cual me va a almacenar lo que devuelve el método del objeto DU existe usuario ID. Recuerden que este método me va a permitir saber si existe o no ese usuario del ID que insertamos en la caja de texto txt ID usuario en su propiedad text. Entonces, si el ID del usuario que nosotros ingresamos en esta caja de texto existe, aquí me va a retornar un true y lo voy a almacenar en esta variable. Si no existe, pues me va a retornar un false y de igual forma me lo va a almacenar en esta variable. Entonces ya almacenada esa información, lo que vamos a hacer es colocar aquí un condicional if, que si existe ID es igual a true, es decir, que existe el usuario. Entonces utilizamos el objeto DSR, que es de tipo de créditos, y llamamos al método crear crédito. Recuerden que este método crear crédito me pide dos argumentos, los cuales son el ID del cliente y el ID del usuario, los cuales están en la caja de texto txt de ID usuario y txt ID cliente. Entonces, como el primero es el txt ID cliente, lo colocamos .text y el otro es txt ID usuario en su propiedad text. Entonces ya con esto estamos insertando y a la vez estamos comprobando que si el usuario existe, pues que nos permita crear el crédito, y si no existe, pues que no nos permita crear el crédito. Entonces podemos colocarle acá un else y colocar un mensaje si se produce algún error. Entonces en el caso de que no exista el usuario, podemos colocar aquí un MSG box y podemos colocar, por ejemplo, el crédito no pudo ser creado
debido a que el usuario no existe, por ejemplo. Entonces ya con esto tenemos terminado el código de nuestro módulo crear crédito. Entonces lo que resta por hacer es ejecutarlo. Recuerden colocar como formulario de inicio el formulario FRM crear crédito. Entonces presionamos aquí en el botón de ejecutar y nos muestra ya el formulario ejecutado. Lo que tenemos que hacer es colocar un número de identificación de un cliente que tengamos registrado. En este caso vamos a colocar 789-456-123. Presionamos en consultar y fíjense que aquí en la casilla del ID del cliente me aparece que es el número 3. Y aquí en el ID del usuario pues ingresamos un ID de un usuario que exista, por ejemplo el número 1, y presionamos en crear crédito. Al presionar en crear crédito nos dice que el crédito se creó correctamente. Entonces estamos viendo que nuestro módulo está funcionando correctamente. Vamos a ver si colocando un ID de un usuario que no exista, qué mensaje nos sale. Vamos a colocar por ejemplo el número 20. Colocamos aquí en crear crédito. Y fíjense que nos aparece que el crédito no pudo ser creado debido a que el usuario no existe. Entonces no nos va a permitir crear un crédito de un usuario que no exista. También podemos validar que si el ID del cliente no se ha ingresado correctamente o no existe, pues que tampoco nos permita crear el crédito. Ya eso lo pueden hacer ustedes con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Bueno muchachos, esto es todo por esta video clase. Nos vemos en la próxima. Que pasen muy bien.